Pensamiento Acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el doctor José de Lira Bautista, del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y presidente de la Asociación Filosófica de México, es entrevistado por el maestro Alfonso Chávez del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros otra vez en esta serie de entrevistas para el 19º Congreso de Filosofía Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México. En esta ocasión tenemos al presidente de la asociación, nada menos que el doctor José de Lira Bautista. Gracias por concedernos la entrevista. Gracias por invitarme. Vamos a platicar un poquito de la situación de la filosofía o de la enseñanza de la filosofía en la actualidad. Creo que hay razones para pensar, o más bien creo que es un hecho que la filosofía está amenazada de cierta manera, al menos en las escuelas, pero podemos pensar que es un peligro para la filosofía misma. Bueno, actualmente, siempre. La filosofía siempre es un saber que se encuentra en una situación crítica debido a su misma naturaleza. Es decir, la filosofía es un saber, un conocimiento, una actitud, una forma de ser del filósofo que difícilmente se ajusta a los parámetros establecidos y que no se conforma con lo que tiene, sino que siempre está buscando más conocimiento, nuevas formas de ver el mundo, de pensar, de asumir la racionalidad humana. Esto hace que la filosofía siempre esté en una crisis. Podríamos decir que, bueno, es un saber también, pero a diferencia de las ciencias, o de lo que normalmente entendemos como ciencias, la filosofía reflexiona acerca de la propia situación de los seres humanos o de las relaciones sociales, y la ciencia, en cambio, se limita a cuestiones que no suelen ser peligrosas para quien, por ejemplo, tiene el poder político. Bueno, yo creo que todo saber es peligroso, porque el saber abre la mente de la gente y lo obliga a pensar de formas novedosas y más rigurosas, desde luego. La diferencia con la ciencia es que la ciencia encuentra puntos de acuerdo. O sea, la ciencia es un conocimiento que tiene criterios para la aceptación o el rechazo de las teorías. Y en la filosofía no hay criterios. O sea, en la filosofía siempre se puede ir más allá, se pueden proponer cosas nuevas, se pueden hacer cosas novedosas y muy difícilmente se llega a acuerdos como se hace en la ciencia. Es una de las cosas que se le ha criticado también a la filosofía, ¿no? Pareciera que no hay progreso en la filosofía. ¿Tú qué crees? Claro, yo creo que sí, precisamente porque no se llega a acuerdos, no hay saberes. En filosofía no hay saberes concluyentes, entonces difícilmente se puede decir si hay un avance o no, aunque difícilmente en el sentido de conocimientos establecidos, pero hay avance en la argumentación, en la generación de problemas, en las formas de concebir el mundo y al hombre. Ahí sí podemos ver avances que son muy significativos. ¿Estos avances se han visto reflejados por ejemplo, o bueno, concretamente en la historia de Occidente? Claro, claro que sí. Hay avances importantes respecto, por ejemplo, de la sociedad. O sea, la forma que tenemos de pensar la sociedad actualmente difiere mucho de la de hace 50 o de hace 100 años. Y esto nos marca, pues, como hitos en el desarrollo del pensamiento filosófico.
La Revolución Francesa, las democracias modernas. Claro, la idea de democracia, la idea de república, el republicanismo, yo creo que es una idea en política muy importante que la filosofía está alimentando sobre esto y lo alimenta precisamente rescatando mucho de la tradición filosófica. ¿Y crees que cuando la filosofía está amenazada, si no en riesgo, también lo están la democracia, el republicanismo? Claro, yo creo que sí, la filosofía siempre está, como lo señalé, en etapa de crisis. ¿Por qué? Porque pensar y reflexionar y generar conocimientos nuevos siempre es peligroso para los esquemas ya establecidos en la sociedad. Entonces, cuando el filósofo se atreve a opinar sobre el conocimiento, sobre la política, sobre la economía, la sociedad, sobre el hombre mismo, pues hay crisis en la cultura, una crisis que obliga a la economía, a la sociología, a la política, los obliga a replantearse nuevos escenarios para seguir manteniendo una cierta hegemonía en la sociedad en la que vivimos. Es característico de estas sociedades democráticas o tendientes a la democracia, pues lo que Kant señalaba, ¿no? Que la discusión debería darse en la escena pública, la discusión racional, pues, mientras que antes la reflexión solo llegaba, o principalmente llegaba a través del púlpito, por ejemplo, ¿no? Y la gente no tenía acceso directo al saber. Eso tiene que ver también con la idea de educación que buscamos hoy en día, la educación pública, la educación laica. ¿También esto está amenazado en nuestros días? Sí, yo creo que esto es muy claro. Cuando, por ejemplo, cuando se enseña filosofía en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, se está formando alumnos críticos, alumnos que son reflexivos y que son capaces de descubrir algunas peculiaridades que están presentes en la historia y en la sociedad que comúnmente no se descubren por las personas. Entonces, cuando al alumno se le motiva para pensar y reflexionar, entonces puede crear formas de pensamiento alternativas. No pasa lo mismo, por ejemplo, con la enseñanza técnica. Eso es. Porque la enseñanza técnica lo que hace es adiestrar a las personas para pensar de una manera determinada, para actuar de una manera determinada y no les dejan opción. En cambio, la filosofía, cuando enseña, lo que les dice es precisamente lo que el principio de Kant en la Ilustración. Atrévete a pensar por ti mismo. Eso es. Diríamos que esta educación técnica no busca necesariamente el bien de los educandos, sino que ese adiestramiento está pensado más bien para el beneficio, por ejemplo, de la industria o de la economía y no de los propios trabajadores, digamos. No, yo creo que sí lo busca el bien, la educación técnica busca el bien también de la sociedad, busca también el bienestar del educando. ¿Por qué? Porque lo está preparando para enfrentar una determinada situación en su vida, pero hace falta la otra formación, o sea, que sea alguien capacitado en realizar tareas específicas, pero también que esté capacitado para tener un criterio personal, puntos de vista personales sobre lo que pasa. Y esto desde luego sería un crecimiento para la democracia y para la misma economía. En la democracia, bueno, una persona que puede decidir mejor qué es lo que le conviene a la sociedad, pues es una persona mejor. Para la economía también, o sea, cuando alguien es capaz de racionalizar su vida desde el punto de vista económico, pues es una persona mejor. Hay en México problemas con la educación básica,
y a consecuencia de ello con el resto de la educación. Creo que tú puedes decir, a partir de lo que has dicho, o más bien te pregunto, ¿el principal problema crees que sea precisamente esta falsa de formación filosófica, falta de formación en el pensamiento crítico, que no solamente se les dé información a los alumnos, sino que se les enseñe a reflexionar críticamente, etcétera? Sí, yo creo que la misma formación técnica, científica, la formación como instrucción o adiestramiento de las personas también tiene fallas importantes. Y las fallas son que no se les enseña, sobre todo a los niños, bueno, a todos los educandos, no se les enseña de manera correcta y efectiva lo que tienen que aprender. Aprender matemáticas es fundamental. Claro. Y no se les está enseñando adecuadamente a pensar matemáticamente. Entonces, si no se está cumpliendo con esto de la forma adecuada, pues todo lo demás viene fallando y seguimos cayendo en los mismos problemas y retrocesos de siempre. O sea, un problema es que no hay esta participación de la filosofía en la educación, en todo el proceso educativo, y el otro es que ni siquiera la educación técnica, a que sea restringido, está bien impartida. Está claro, está bien impartida. En este contexto, ¿hay algo que sea una tarea que debamos pensar como una tarea principal para la filosofía? Yo creo que sí es importante. La filosofía ayuda a las personas, o sea, el filosofar y aprender filosofía, les ayuda a desarrollar una capacidad de pensamiento mejor. O sea, alguien que filosofa es capaz de argumentar y todo lo demás depende mucho de la argumentación. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito, o sea, no se les puede enseñar, por ejemplo, a los estudiantes de ingeniería automotriz exactamente lo que van a realizar en el trabajo. Eso. Pero sí se les puede enseñar a desarrollar las capacidades intelectuales para resolver problemas. Eso es. Y esto se aprende también cuando se aprende filosofía. Aprender a filosofar, filosofía y a filosofar, abre la mente de las personas. Que no tiene que ver necesariamente con saber lo que han dicho los filósofos que ha habido en la historia, sino más bien con qué. Bueno, es que ese es el otro problema de la filosofía, porque luego los filósofos nos aferramos mucho a que tienen que aprender teorías filosóficas históricas, entonces seguimos enseñando a Platón y a Aristóteles como si estuviesen vivos, a Descartes, a Hume, a los grandes filósofos los seguimos enseñando, pero no partimos de esos saberes de estas personas, no partimos para desarrollar un pensamiento propio y autónomo. O sea, el problema no es que se enseñe lo que han dicho Platón, Aristóteles. Claro, eso no es enseñar filosofía. Pero aún enseñando lo que dicen Platón y Aristóteles, el problema no es ese, sino que no se utilicen para reflexionar en lo que actualmente estamos viviendo. ¿Sí es eso lo que dices? Sí, esa es la cuestión. O sea, sí es bueno volver a leer la República de Platón, pero no quedarse solo en el dato histórico, sino recuperar lo que dice la República para poder interpretar nuestra propia realidad y actuar sobre el mundo en el que vivimos nosotros. ¿Tú crees que hay algo de responsabilidad en quienes ejercemos la filosofía profesionalmente en la situación actual de la que hablamos? Yo creo que sí, somos responsables, porque también los filósofos, es una crítica a los filósofos, es que somos muy soberbios y altaneros, no aceptamos mucho la crítica, decimos la crítica es lo que mueve el mundo, pero a mí no me critiquen, entonces no aceptamos la crítica, creemos que nuestro saber es superior y mejor al de otros,
Pero no, yo creo que también hay que dimensionarlo en una realidad en la que compartimos todos. Exactamente. Entonces, la filosofía tiene que ser un pensamiento situado, tiene que ser un pensamiento que favorezca el desarrollo de las personas de ahora, concretas. De todas formas, ¿crees que la filosofía se pueda, o sea, el ejercicio profesional de la filosofía en la academia, pues, se pueda tratar de la misma manera o se pueda juzgar con los mismos criterios con que se juzga a la física, a la biología? Yo creo que sí. En la academia, cuando una persona se dedica a la investigación filosófica, pues produce conocimiento, produce saber. Bueno, aquí la confusión entre conocimiento y saber es complicada, pero el filósofo produce conocimiento, es productor de conocimiento. ¿De qué tipo de conocimiento? Pues filosófico. ¿Y de qué está constituido el conocimiento filosófico? Básicamente de argumentos que sustentan tesis. O sea, la forma de argumentar, que no es formal nada más, sino la forma de argumentar con los contenidos que se le dan a los argumentos es lo que se evalúa o se puede evaluar claramente en la filosofía. La rigurosidad, digamos. La rigurosidad, pero también el manejo del saber mismo. Bueno, ahorita nada más mencionaste la diferencia entre saber y conocer. ¿Tú dirías que hay una diferencia importante? Sí, bueno, hay diferencias que se pueden identificar. Y yo creo que la más importante es la que presenta Luis Villoro en Creer, Saber, Conocer. Digo, la más importante que tenemos a nuestro alcance. Porque el conocimiento supone elementos que el saber no tiene. Por ejemplo, si conoces a alguien, bueno, sí lo conozco porque lo he visto. Pero ¿sabes quién es ese alguien? Bueno, sí lo sé, aunque nunca lo haya visto. Entonces hay esas sutilezas entre conocer y saber. ¿Hay alguna tarea en general que los filósofos deban intentar abordar para que la filosofía no se quede aislada dentro del ámbito académico? Sí, yo pienso que sí yo creo que hay tareas muy importantes que se pueden emprender. Y la primera es romper con esta forma en la que se presenta el filósofo ante los demás. O sea, romper con esto de que el filósofo salga de sí mismo para tratar de hacerse entender por los demás. Entonces, no es nada más de decir, bueno, yo les voy a enseñar tal cosa, ¿no? O sea, el filósofo no solamente enseña, puede enseñar, pero enseñar también en el diálogo. Y el filósofo tiene que aceptar de alguna forma lo que las demás gentes piensan y creen, la forma en la que viven, para poder entablar ese diálogo constructivo entre el filósofo y los demás. Tiene que criticar, pero también tiene que saber dialogar. Dialogar y escuchar también. La filosofía es escucha, mucho es escucha. Claro. Y con eso la propia filosofía se podría convertir en un motor para el diálogo dentro de una sociedad democrática sana, digamos. Claro, claro. Hay filósofos que hablan, y aunque estén platicando con una persona nada más, hablan y toman la actitud de que están hablándole a la humanidad entera, ¿no? Así como si fuese una sabiduría que todos atemporal, deben tener. Eso universal, eterna. Sí, pero no, el filósofo, yo creo que lo primero que tiene que romper es eso. En segundo lugar, tiene que aprender a comunicar las ideas. No solamente a sus colegas, digamos. Claro, no, con los colegas uno se entiende bien, pero tiene que aprender a comunicar la filosofía y de manera adecuada y que los demás la comprendan. Y no decir nada más, ¿me entendiste? ¿Me entienden? Bueno, si no me entiendes es porque tú eres tonto, ¿verdad? Pero no es el caso, o sea, sino más bien saberse expresar, saber explicar, saber decirle a la gente, ¿para qué? Para poder dialogar.
Porque hay efectivamente quienes piensan que eso sería como rebajar la filosofía, ¿no? Sí. Pero, ¿tú crees que sea ese el caso? No, yo creo que no. La filosofía, incluso para poder mantenerse dentro de las escuelas, para poder mantenerse como una asignatura valiosa en la educación, tiene que aprender a difundirse, a enseñarse. Claro. No basta solamente con saber o conocer todas las obras de Tomás de Aquino o todas las obras de la modernidad, sino que también hay que saber traducirlas, enseñárselas, mostrárselas a la gente para que ellos también encuentren esa riqueza en el saber tradicional. O sea, no se trata de hacerla fácil, digamos, sino de encontrar un lenguaje mediante el cual pueda transmitirse su dificultad a quienes no están familiarizados con ella. O sea, simplemente la diferencia sería precisamente entre estar familiarizado con algo y no estar familiarizado con algo. Sí, claro, es importante eso, poderlo presentar de manera clara a las personas, pero sin perder tampoco su propia naturaleza y esencia. Ya. Hay ideas que se tienen que enseñar, hay cosas que se tienen que enseñar, y no es nada más decir, bueno, para que quede lo entienda bien, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? O sea, hay que darle otra vuelta a la tuerca, otra vuelta para que vaya apretando y se vaya quedando afianzado el saber filosófico. ¿Tú crees, por ejemplo, que la ética nicomaquea o la ética nicómaco debería ser un texto que todo mundo debería leer? Pues sí, yo creo que sí sería conveniente que lo leyeran, pero no quedarse en esa ética. Eso es. Yo creo que hay ideas, bueno, por ejemplo, la idea de las virtudes, que es algo que tenemos que rescatar en la sociedad actual. A lo mejor no leyendo directamente a Aristóteles, pero sí que el filósofo se encargue de traer esas ideas, de traerlas y de mostrárselas a la gente, pues para que sepan que hay esos elementos éticos, morales, que se llaman virtud, que tienen que ver con la formación de la persona y que la persona los puede desarrollar bien. ¿Podría decirse que eso contribuiría a que las personas fueran más libres? Claro, bueno, esto ya lo sabemos, el conocimiento, el saber hace libres. Eso. Entonces, desde luego, tener más conocimiento, más capacidad de conocimiento, le da más libertad a la gente. Libertad de decisión, libertad de acción. Libertad de vida, de ser todo, de ser lo que uno quiere ser. Vivir virtuosamente, pues, como diría Aristóteles. Claro, sí. José de Lira, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta luego. Bien, gracias, gracias. Vientos. ¿Cuánto quedó?